2510-2511. Porque en 102.9 usted tiene la palabra. 102.9, la radio de Quito. Espacio de clasificación A, apto para todo público, de contenido OA, opinión y análisis. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Cinco de la tarde con 31 minutos, 17 horas con 31 minutos. A esta hora le damos la bienvenida a Luis Córdoba. Él es experto en materia de seguridad, catedrático universitario y quien en varias ocasiones nos ha entregado análisis bastante lúcidos en materia de seguridad. Luis, buenas tardes. Daniel Montalvo te saluda desde los estudios de la radio de Quito en el centro histórico de la ciudad más hermosa del mundo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un saludo también a ustedes y a la audiencia. Arranquemos con lo que ha marcado el debate político en las últimas 48 horas. El presidente de la República, el pasado día martes, emite un comunicado alertando de que va a solicitar, o le ha pedido a la Cancillería que solicite apoyo de fuerzas especiales extranjeras para colaborar con las instituciones de seguridad en el Ecuador en la lucha contra la delincuencia organizada. A esto, el bloque de gobierno, ADN, le ha acompañado con un pedido para que la Asamblea, en una sesión de pleno que debía realizarse el día de ayer, se pronuncie y le dé un apoyo político a la iniciativa del presidente. Hasta ahí, esto algo suena y que a quienes somos ciudadanos y ciudadanas de a pie nos puede parecer una gran idea. No obstante, al revisar algunos pronunciamientos en redes sociales, me he encontrado con uno que haces tú, en el que repasas si es que esto se puede tratar de un globo de ensayo en medio de una campaña electoral o responde a una estrategia. Luis, me gustaría conocer con precisión cómo analizas esta situación. Bien, bueno, yo creo que la primera forma de catalogar esto es como un globo de ensayo en medio de un contexto electoral que intenta de alguna manera reflotar las expectativas entre sus votantes después de unos meses aciagos en materia de seguridad. Creo que el récord de homicidios en enero de este 2025, un récord histórico, es tal vez uno de los datos más elocuentes de lo que ha significado un desbarajuste respecto a lo que ofrecía el gobierno durante el año anterior para mejorar las condiciones de seguridad. Y ahora, con el fin de ganar la iniciativa mediática, con la intención más bien de ganar titulares, más que mostrar una efectiva y eficiente gestión, se le ocurre esta idea de convocar a fuerzas de operaciones especiales como la gran salida. Es evidente que eso no tiene futuro como propuesta, no solo porque no existan condiciones externas para hacerlo, sino porque no operan de esa manera las fuerzas de operaciones especiales. No es que van a ir a cualquier país, ni siquiera porque sea el Ecuador, a operar y a bajarse a las calles y plazas del país a confrontar a los narcoterroristas, como denomina el gobierno. En tu hilo de X, Luis, tú explicabas que las únicas fuerzas de operaciones especiales extranjeras que han operado y pueden operar actualmente en el Ecuador son las de Estados Unidos, gracias a un convenio o al estatuto de fuerzas que el gobierno del expresidente Guillermo Lazo firmó con Estados Unidos. Y a esto hay que añadirle que en la Asamblea está en debate una propuesta de reforma constitucional para mutilar más o menos el 90% del artículo 5 de la Constitución, sin plantear un texto que lo reemplace. Entonces te pregunto, ¿termina siendo un saludo a la bandera este pedido del presidente? Porque habrá que nuevamente firmar acuerdos con distintos países aliados, como él los ha denominado, para lograr que esto se ejecute. Sin duda, me parece que es más de lo mismo. Recordemos también que esta decisión de reformar
la Constitución para que se permitan nuevamente bases militares, se dio ya en el contexto del proceso previo o preelectoral. Creo que hay ahí una muestra muy clara de lo que para el gobierno significa la seguridad, más que una planificación seria, sesuda, más que una recopilación de elementos de juicio para reorientar lo que ha sido equívoco en su gestión. Lo que existe es este ánimo de llenar la expectativa o la retina ciudadana sin mirar realmente los efectos y las consecuencias y sin mirar cómo estas mismas decisiones y anuncios minan la credibilidad del gobierno internacionalmente. Ya vimos nosotros el resultado que produjo cuando la canciller convocó a los países de la región a Cuenca y no asistió prácticamente ningún jefe de Estado. Estos son los mensajes que demuestran la credibilidad que tiene el gobierno del Ecuador hoy por hoy ante sus pares internacionales. Una cosa es que existan acuerdos de cooperación en materia de seguridad y otra cosa muy distinta es tener este sueño de que van a venir militares de otra nación a darnos haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Eso es realmente desproporcionado respecto a las circunstancias externas. Y digo sobre todo las circunstancias externas, porque más allá de que con Estados Unidos tenemos un acuerdo firmado de carácter militar que le permite al personal militar y civil del Departamento de Defensa operar en territorio ecuatoriano con un estatuto de excepción, más allá de que eso tenemos con Estados Unidos, estamos viendo diariamente cómo hay una convulsión política en Washington producto de las decisiones del presidente Trump. En Europa, los europeos tienen suficientes problemas con Ucrania y con las decisiones tan disonantes que ha tenido Trump en los últimos días, como para estar preocupado en enviar fuerzas militares por fuera de Europa. Entonces, si quitamos a Europa y quitamos a Estados Unidos, no vería yo realmente quién en la cabeza del presidente Noboa puede estar dispuesto a colaborar de esa manera. Creo que sí es importante decirle a la ciudadanía que la solución del problema de la seguridad en el país no pasa por más tropas militares. Ahí no está la solución. Ese es simplemente una forma de poner un paño frío a un problema que enormemente está calentando la intención de voto en el país y que más bien puede resultar evidentemente perjudicial para el propio presidente candidato. En el último año, mientras ha estado vigente este decreto que declaró el conflicto armado interno no beligerante, ¿no? Una figura que ha resultado extraño y que no tiene precedentes en el Estado ecuatoriano, hemos visto a varios miembros de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los cuerpos de seguridad penitenciaria involucrados en casos que los relacionan con la delincuencia organizada. Y este llamado del presidente constituye, entre estos titulares y el llamado del presidente, constituyen un reconocimiento tácito de que nuestra fuerza pública no puede, es decir, nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía no pueden hacerse cargo del problema. Me parece que esa es, por ejemplo, una lectura adicional que uno deduce de lo que está pasando, porque evidentemente cuando el mandatario dice, bueno, se ha hecho lo que hemos estado haciendo con Fuerzas Armadas y Policías, pero vamos a solicitar la ayuda de Fuerzas Especiales Extranjeras, daría a entender como que no es suficiente la tarea que están llevando a cabo estas dos instituciones y daría a entender como que el gobierno realmente reconoce tácitamente esta ineptitud o esta insuficiencia por parte de las instituciones armadas del país. Yo creo que ese es otro de los factores con los que le estarán midiendo el propio mando militar y policial, porque me parece que ellos estarán reflexionando también internamente hasta qué punto el presidente es leal con el esfuerzo que están haciendo ambas instituciones en un plan al que les metió el propio presidente, que es esta famosa guerra interna, la declaratoria del conflicto armado no internacional. Creo que hay también seguramente un enorme conjunto de elementos que no llega a procesar
al presidente con información precisa. ¿Por qué lo digo? Porque una cosa es lo que ha significado históricamente desde los años 90 los programas de entrenamiento y de ejercicios conjuntos entre efectivos de fuerzas especiales de los Estados Unidos en América Latina. Luis, Tradicionalmente, estas fuerzas especiales norteamericanas lo que suelen hacer es entrenamientos específicos en unidades tácticas de las policías de América Latina, en unidades de élite de los ejércitos de América Latina, o y se van llevan estrechando oficiales, por lazos ejemplo, a vínculos. hacer programas de un año en un fuerte militar en Maryland o un fuerte militar en Texas, les llevan durante un año y les dan instrucción y les dan nuevas técnicas que han desarrollado respecto de estos temas, pero desde, yo quiero acordarme exactamente el año, si no me equivoco, es entre el año 2000 y 2002, aquí se presentó un caso grave y ayer lo recordaba, Luis, quizás tú lo tienes más documentado, el caso de un supuesto diplomático de la Embajada de Estados Unidos que terminó siendo un agente de seguridad, me refiero al señor Peter Karlovich, que en un accidente de tránsito, en medio de las fiestas de Quito, abrió fuego en contra de un taxi y mató al pasajero de ese taxi, ¿no? A un joven de nombre Juan Pablo Jaramillo. 24 horas después del incidente, el señor estaba subido en un avión, se fue y nunca más lo volvimos a ver. Entonces uno se pregunta, a raíz de esos casos, ¿parece meditada, por ejemplo, o con esos antecedentes, parece meditada la decisión del presidente? Sin duda no es meditada adecuadamente, porque lo que tú mencionas es algo que lo expuse ayer en la red X, cuando ponía y presentaba los datos de cuándo empezaron las operaciones de fuerzas especiales en acompañamiento en el Ecuador, y esto data de 1997, con programas precisamente relacionados con ejercicios de entrenamiento táctico en operativos antinarcóticos, antidelincuenciales, entre otros. Y entonces, lo que yo digo es, una cosa es de esperar que exista un programa de esa índole, pero una cosa totalmente distinta, absolutamente desproporcionada, que no tiene asidero en la realidad, es lo que propone el presidente Noboa. Pretender que van a venir tropas extranjeras a desembarcar en helicópteros en medio de las calles de Durán y van a dar resolvido el problema que los ecuatorianos no podemos resolver. Eso es precisamente el despropósito que plantea el presidente. Y por eso resulta poco creíble, poco verosímil, pero sin duda genera el revuelo mediático que ha generado, con lo cual el presidente estará satisfecho para su TikTok y las redes sociales. Y a esto quiero invitarle a mi invitado, quiero pedirle a mi invitado Luis Córdoba y a ustedes que pongamos atención a una entrevista que ha dado esta mañana el general Luis Altamirano, excomandante del ejército, la daba en Teleamazonas, y él alertaba que esta decisión del presidente proyecta en realidad la imagen de un país sin control. Y primero debía tratarse en instancias internas con los mandos militares y policiales antes de lanzarla al público. Escuchemos al general Altamirano y luego te voy a pedir, Luis, si es que nos ayudas con un pronunciamiento o un análisis. El presidente nos tiene acostumbrado a hacer este tipo de declaraciones que a la final lo que evidencian es que no hay una visión de largo plazo en el tratamiento del problema de la inseguridad que atraviesa el país. ¿Será que este tema fue tratado en el Consejo de Seguridad Pública del Estado? ¿Se habrán establecido cuáles son los objetivos que se persiguen? ¿Cuál es la temporalidad? ¿Cuál es la magnitud de esas fuerzas? ¿Va a tener un costo adicional? ¿Qué brechas de capacidad se piensan cerrar de aquellas que son inexistentes en este momento, ya sea en Fuerzas Armadas o Policía Nacional? Entonces, a mí me parece que este tipo de anuncios no se compadecen con todas las alternativas de cooperación internacional que existen, porque ahí podemos hablar de adiestramiento, de capacitación, de tecnología, de entrega de equipo. Se puede hablar inclusive de la presencia de oficiales de enlace o de equipos de enlace o de asistencia para la conducción de las operaciones. O sea, hay muchas alternativas, pero esta alternativa, tal como se plantea, y yo le digo sinceramente, nos coloca al país de una postal de que hemos perdido el control del territorio. Por eso hay la necesidad de que el Ecuador se maneja como una institución
cumplir los procesos, porque antes de hacer este anuncio, si fuese el adecuado, que yo no considero así, debió haberse procesado en las instancias pertinentes. El Ecuador no es la empresa del presidente Noboa. Luis, por favor. Sin duda coincido con el general, o sea, me parece que ahí hay una muestra adicional, ¿no? La primera es cómo se están elaborando las decisiones, cómo se producen las decisiones a nivel gubernamental. Y efectivamente, estos anuncios parecen más de carácter viscerales antes que una decisión meditada y procesada en las instancias correspondientes. La segunda, claro, cuando yo llamo a pedir auxilio a fuerzas extranjeras para que me vengan a ayudar, es un mensaje enormemente preocupante para un gobierno que pretende ser reelecto, porque el mensaje que está diciendo es, miren, en los 14 o 16 meses que estoy gobernando, no he podido resolver los problemas y ahorita no me queda más que pedirles que me vengan a auxiliar. ¿Qué gobierno que se precie seriamente va a creer en ese llamado y con qué ganas va a querer cooperar a sabiendas de que está en una contienda electoral a puertas de resolverse en un empate técnico prácticamente la posibilidad de su reelección? Entonces, no solo que el mensaje resulta equivocado en su construcción y producción, sino que es impertinente en el tiempo y que además deja muy mal parado a las instituciones militar y policial del Ecuador. En ese sentido, claro, la única lógica que yo mismo le encuentro a este anuncio es un intento desesperado por reflotar su campaña en el marco de una debilitada expectativa por su reelección. Y citando nuevamente una de tus publicaciones ayer, decías, por ahora Estados Unidos no parece interesado en comprometerse con Noboa, que puede ser un gobierno saliente, a menos que lo haga mediante operaciones psicológicas y de guerra no convencional. De ser este el caso, el presidente candidato no estaría haciendo bulla. Es decir, sigue sin tener lógica entonces para quienes manejan los temas de seguridad esto que ha anunciado el presidente, por más que políticamente ha intentado marcar en la otra acera. En la otra acera están los que no me quieren apoyar con esto, ¿no? En la acera de acá estamos los que sí queremos luchar contra el crimen organizado. ¿Es tan así? ¿Es esto una división o marcar una fractura de cara a las elecciones? Yo creo que para el presidente sigue siendo este un juego de polarización y dentro de este clivaje correísmo-anticorreísmo en el que ubicó la petición de reforma a la Constitución para permitir bases militares, dentro de este mismo clivaje intenta ubicar esta idea para posicionar una necesidad de avanzar hacia un ámbito de mayor confrontación, mayor guerra en términos de seguridad. Entonces yo digo, esto podrá tener alguna cabida en gente que realmente no esté percibiendo el problema de la seguridad, podrá tener alguna asidero en ciertos segmentos poblacionales que consumen mensajes en redes sociales sin mayor criterio, tal vez. O en la Pero como población, tú por observas, ejemplo, de zonas que están desesperadas ante la ausencia del Estado y de seguridad. Dicen, seguramente ellos también digan, bueno, entonces vamos con los extranjeros porque acá no hemos podido. Entonces esto puede tener o puede mover quizás estas fibras primarias en el deseo legítimo de ecuatorianos y ecuatorianas de tener un país seguro. yo creo que no, yo creo que más bien en esos sectores y la evidencia está en la votación que obtuvo en la costa, en el litoral ecuatoriano, en las zonas más violentas del país. Es decir, más bien yo pienso que en las zonas donde sufren de manera más directa y cotidiana el embate de la violencia criminal, sumado a la violencia estructural de las desigualdades y entre otras cosas, es donde más claridad tiene la población sobre lo que requieren para salir de ese hueco. Y lo que requieren es, evidentemente, no solo el acompañamiento de la fuerza pública, sino fundamentalmente provisión de servicios básicos y bienes públicos que no les está dotando el Estado ecuatoriano. Más bien esta posibilidad o esta idea podría calar en un segmento de clase media de las principales urbes del país que miran la violencia a veces por televisión y por redes sociales
y que no han llegado a padecer en carne propia el embate violento que vive el Ecuador. En ellos probablemente la expectativa de que con fuerzas extranjeras las cosas cambien podría mover de alguna manera una u otra orientación para el voto del próximo mes de abril. Pero repito, lo que estamos viendo, tanto por los elementos de Pero si juicio le que ha mueve planteado el alguna general. fibra a alguien, como tú dices, en la clase media de centros urbanos, también tiene que estar afectándole, no sé si hasta en la moral, a los miembros de la policía y de Fuerzas Armadas. Sin duda, yo creo que ahí está el problema más serio. Yo llamaría a nuestra audiencia que revisen un reportaje que hacía hace poco revista Plan B, donde explicaban por qué el mes de enero fue el más violento, y ahí citan una fuente de Fuerzas Armadas donde ellos mismos reconocen la grave problema de agotamiento en el que están entrando por la falta de coordinación que existe en los operativos a nivel del territorio. Entonces yo creo que hay problemas serios a nivel institucional como para que el jefe de Estado, en vez de afrontar esos problemas y buscar una solución coherente, meditada y debatida en las instancias correspondientes, salga a lanzar estos bulos en las redes sociales. Yo creo que ahí se muestra realmente la distancia entre su postura como gerente empresarial o como hijo de una familia acomodada y la necesidad que tiene el país de un gobernante que se ponga el traje de estadista. Y es que hay que reconocer, en los últimos años, esto no solo es factura de Daniel Noboa, esta factura se la pagarán incluso en algunos gobiernos. Acá tenemos problemas en las aduanas, militaricémoslas. Tenemos problemas en Petroecuador, militaricémoslos. Tenemos problemas en las cárceles, militares. Tenemos problemas en las eléctricas, militaricemos. Tenemos problemas en las cárceles, perdón, en los hospitales. La decisión anunciada la semana anterior, creo, sí, en la entrevista con el Pocho Harf en Palacio, fue también militarizar hospitales. Acá los militares se han convertido en el comodín para solucionar todo. Exactamente, y cuando tú usas el martillo para golpear clavos, pero también para intentar poner un vidrio, o usas el martillo para cualquier cosa, la única confirmación es que no sabes para qué sirve el martillo. Lo que muestra el presidente con su intención de militarizar como respuesta ante cualquier desafío de seguridad es que no comprende la problemática de la seguridad, no entiende la dimensión de la crisis en la que estamos y por eso piensa que con un martillo puede resolver todo. Aquí hay muchos desafíos que el país tiene que asumir y la vía militarista no es la única. Al contrario, esta sobredemanda a la institución militar está mellando a la propia institución, genera problemas internos graves y basta decirles un dato. Desde que se declara el conflicto armado interno en enero del año anterior hasta mayo del 2024, es decir, en apenas 3, 4 meses, se presentaron 6.000 solicitudes de baja voluntaria en Fuerzas Armadas, lo cual demuestra cómo en ese pequeño y breve lapso ya inmediatamente generaron problemas dentro de las propias Fuerzas Armadas. Esas no se aceptaron porque se estaba en conflicto armado, pero demuestran los graves problemas que se está viviendo incluso dentro de la institución y que hay un gobierno que en vez de procesar adecuadamente eso y buscar mejores mecanismos para apoyarse en otras instituciones del Estado, pretende seguir sobreencargando a una institución para resolver problemas que no puede hacerlo porque depende de la política. Fuerzas Armadas está preparado para la guerra y lo que hace falta en el Ecuador es política. Y es esa la gran diferencia entre comprender la gestión pública y comprender lo que implica la tarea de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. A través de nuestra transmisión de streaming, Luis, nos hacen una pregunta, claro, utilizando una figura, una alegoría futbolística. Dice, es como que al Nacional dijéramos que tras la derrota ayer con Barcelona, definitivamente hay que contratar jugadores extranjeros. ¿Sirve la analogía que hace nuestro amigo que nos está siguiendo a través del streaming? Sin duda, yo creo que esa es una de las cosas que más deberíamos cuestionar sobre esta decisión, ¿no? Y es el hecho de pretender que el extranjero, esta visión, yo diría
realmente neocolonial pretender que el extranjero, el soldado extranjero además, es el que va a resolver algo que no hemos podido hacerlo dentro del país. Es poner en duda el esfuerzo que han hecho las instituciones armadas del país, pero también es poner en serio predicamento a los propios decisores del Frente de Seguridad. No entiendo yo entonces para qué estaría el propio ministro Lofredo de Defensa o el actual ministro del Interior recientemente ascendido como tal. Entonces yo creo que ahí hay un montón de elementos que se pueden considerar. Sí, sí me parece, y este me parece lo importante de debatir o discutir sobre este anuncio, es fundamental educarnos entre la ciudadanía sobre lo que significa la seguridad. Y la seguridad no es solo un problema que le compete a militares y policías. La seguridad es fundamentalmente el fortalecimiento de la ciudadanía, del ejercicio del derecho ciudadano. Por lo tanto, no basta el poder coercitivo del Estado, sino que se requiere el poder infraestructural del Estado, es decir, darle bienes públicos, servicios básicos para que esa ciudadanía pueda ejercer sus derechos. Solo ahí vamos a poder quitarle terreno y quitarle la base social a estas estructuras criminales que se nuclean de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que no tienen ni educación ni opciones laborales en el país. 17 horas con 57 minutos. 3 minutos nos separan de las 18 horas. Queremos agradecerle a nuestro invitado esta tarde, Luis Córdoba, analista en materia de seguridad, catedrático universitario del Alma Mater, además de la Universidad Central del Ecuador, a quien le agradecemos gentilmente estos criterios con los que hemos compartido esta tarde de hoy. Luis, muchísimas gracias. Gracias también. Un saludo cordial. Y con eso revisemos un poquito más de noticias, ¿no? En lo que va